Ahí está. Lo que vamos a hacer es costos por órdenes. O sea, tenemos dos métodos de costeos, o dos sistemas de hacer costos. El costo por órdenes y el costo por procesos. ¿Qué se diferencian? Que el costo por órdenes, la palabra se los dice. Tengo una orden de fabricar un determinado producto y las características es que tengo que determinar el costo solamente para esa orden o para ese producto, independientemente de lo que pase alrededor. Digamos, yo tengo que hacer el costo para una orden determinada de fabricación. Y ahí ver a qué precio de venta lo voy a poder sacar al mercado. O sea, primero que es hacia el pedido que alguien me realiza, porque es un pedido específico. ¿Qué me sirve de esto? Es que una vez que yo ya empiezo a hacer costeo por órdenes, ya empiezo a saber cuál es lo que me sale a hacer determinado producto. El tema está en cuanto a veces me vienen y me piden un producto nuevo y nunca lo hice, entonces tengo que hacer cálculos muy finitos para no perder justamente, porque yo cuando ellos me piden el producto le tengo que decir, bueno, te va a salir tanto, tengo que fijar un precio de venta, pero ese precio de venta tengo que ver si después, cuando empiezo a hacer sumatorias de costo, realmente me deja una utilidad que sea considerable o que sea válida a la hora de decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Sí? Vamos al enunciado de este práctico. Y lo que yo les hice, no sé si lo vieron, son, primero que les colgué un video que está muy, muy lindo sobre costos por órdenes. ¿Lo vieron o no? No, o sea, lo vi que estaba, pero todavía no lo vi. Bueno, hay un video que Sí, está muy sí. lindo de costos por órdenes, y después hay un tipo como un librito que les armé yo, en donde explica qué son los costos por órdenes, cuáles son las características, cuál es el objetivo, cuáles son las cosas que lo favorecen y cuáles son los que no, o sea, las amenazas, y cuáles son los pasos para ir sacando costos por órdenes. Porque también tenemos que tener en cuenta, si estamos hablando de costos, materias primas, mano de obra, carga fabril, o sea, absolutamente todo. Fíjense que eso es un resumen que está muy clarito e inclusive está al final de cómo contabilizar ese costeo por órdenes en los registros contables, en los libros diarios. Cómo va a ir sumando la materia prima, la mano de obra, la carga fabril al costo unitario, cómo pasa el proceso en producción, cómo al final termina en el producto terminal. Bien, vamos al primer caso. Dice, Chapalmetal Sociedad Anónima es una empresa dedicada a la construcción y montajes de obras en metales. Al inicio del periodo cuenta con una orden, la P1. Esta es otra cuestión. Las órdenes de producción pueden pasar de un ejercicio a otro. Fíjense que acá me está diciendo que cuando le piden una orden ya tiene una en proceso, que es la P1, que consiste en un puente para cruce de automóviles. O sea, les están pidiendo que produzca un puente para un cruce. Los datos iniciales son, hay una orden en proceso, la orden 1, con materias primas en 500.000 pesos, esa misma orden tiene mano de obra directa por 200.000 y esa misma orden tiene procesos de costos indirectos de fabricación por 200.200. Durante el periodo se ganó una licitación para la construcción de 2 silos, o sea, ellos tenían en principio una orden de fabricación del puente, en donde me dice cuáles son los costos que ya están incurridos en esa orden. Y a su vez ahora reciben el pedido de que gana una licitación para la construcción de 2 silos de idénticas características por un importe de 420.000 pesos cada uno, en una importante empresa exportadora, Agromac Sociedad Anónima, que puede ser referente para futuras obras. Y ahí se abre una orden para cada silo. Entonces, fíjense hasta acá. Tenemos una empresa que se dedica a todo lo que sea metal. Por un lado, tiene una orden de producción en proceso de un puente. Y por otro lado, recibe
de que se había presentado una licitación y que gana ese proceso de licitación por 2 silos, exactamente iguales. ¿Y cuál es el hecho? ¿Por qué me dice que es relevante para futuras compras? O sea, tengo que sacar bien las cuentas y ver qué es lo que voy a hacer con esos silos, cuál va a ser el costo. ¿Por qué? Porque esa empresa que me los está pidiendo es muy importante y puede abrirme mercado. Entonces tengo que abrir el ojo ahí. También está en la cuestión de sacar costos, no solamente sumar y ver cuánto me sale, ver más allá del horizonte solamente del precio, ver el microemprendimiento que se puede causar, ver cuáles son las expectativas del mercado, cuál es el cliente que me está pidiendo, si en ese cliente y en ese pedido puedo llegar a ver una fortaleza o puedo llegar a ver una debilidad. Entonces, si yo veo que hay una fortaleza, bueno, tengo que abrir bien los ojos, que no se me vaya mucho el lápiz en el costo, por querer ganar más, y ahí me juega la ambición, y ver que a lo mejor ambiciono un poco menos, pero el día de mañana tengo mayor mercado. Entonces, hay que ir viendo todas las cosas que se presentan en el sector. Dice... Toda de invierno, boludo. ¿Cómo? Está prendido. No, tiene el micrófono prendido. Y yo acá, bueno. ¿Cómo, chicos? No escucho. Alguien Tienen el micrófono prendido. profe. Hablando por audio. No está preguntando nada. Ah, perdón. Bueno, dice, al final del periodo se suministra la siguiente información. Planilla de requerimientos de materiales. O sea, esto es importante que ustedes vayan pensando cómo son los circuitos. Por eso también vean todos esos videos. Por ejemplo, el de la pasta no les exigí que hagan el práctico, pero véanlo, traten de hacerlo, para que ustedes vean cómo son los circuitos de los procesos de producción. Entonces, fíjense que acá dice, está una planilla de requerimiento de materiales. ¿Qué significa esa planilla de requerimiento de materiales? Es, ¿qué es lo que yo fui solicitando al sector de materiales para ir imputando en cada orden de producción? Es decir, yo pedí al sector de materiales determinado material o insumo para la orden 1, para la orden 2 y así. Entonces acá me dice que hubo un requerimiento del 1 al 7, qué tipo de material fue el que pedí, o sea, si va a ser un material directo o un material indirecto, a qué orden de fabricación apliqué ese material que pedí y qué cantidad, ¿sí? Ahí ya me da un dato. Vero, Sí. ¿por qué se divide los diferentes hilos en diferentes órdenes y no en el mismo si son iguales? ¿Cómo? El silo que se divide en diferentes órdenes. Aunque, o sea, son dos, pero por Porque igual vamos importe a sacar todo. el costo por silo. Ah, ok. Por más de que sean iguales, vos vas a fabricar los dos hilos en formas, o sea, vas a ir haciéndolos juntos en la empresa, pero cada cual va a tener un empleado que se va a encargar de tal silo y un empleado que se va a encargar de otro silo. Entonces las órdenes de fabricación las tenés que hacer por separado. Distinto, Buenísimo, gracias. o sea, distinto va a ser el día que veamos órdenes por procesos, en donde va a estar la gente determinada a un proceso, es decir, por ejemplo, uno se va a encargar de las chapas, el otro se va a encargar de tal cosa, o sea, va a estar, y ahí el costo lo voy a sacar por proceso, es decir, cómo se fue dando hasta el final. En cambio acá lo voy haciendo por orden, por producto, ¿sí? Vayan entendiendo la diferencia entre uno y otro. Por orden, me especifico solamente en el producto, desde el principio al final, y me invoco solamente a esa orden de producción. Por proceso, a lo mejor, qué sé yo, para hacer un tallarín, una pasta casera, tengo que primero conseguir los productos, después hago la masa, los dejo secar, o sea, digo, las distintas etapas. Entonces, eso es por proceso. Voy sacando costo a medida que el producto va avanzando en el proceso hasta el final, ¿sí? Después tenemos compra de materiales directos, o sea, ¿qué fue lo que compré? Compré 1000 kilos a 500 pesos el kilo, y materiales indirectos 500 kilos a 150. El costo por hora de los operarios de 180 y se presenta en el siguiente informe. Fíjense que para la orden P1 tengo 800 horas, o sea, me dice
qué cantidad de horas utilicé en cada orden de producción. Y además existe un ingeniero que supervisa las obras cuyo total es de 35.000. Otros costos incurridos es la amortización de equipos, alquileres, energía eléctrica, otros costos indirectos de fabricación. Se sigue el criterio de distribuir los costos indirectos en función de las horas trabajadas, o sea que yo sé que tengo la depreciación, que tengo la energía, pero tengo que tomar una base de distribución para esa carga fabril. Y acá me está diciendo que lo voy a hacer en base a las horas trabajadas en cada una de las órdenes. Al final del periodo se terminaron las órdenes P1 y S1. Fíjense que el silo 2 no se terminó, se pasó al próximo periodo. ¿Qué es lo que me pide? Confeccionar las hojas de costos de cada orden, determinar los costos de las órdenes terminadas y comente sobre la conveniencia o no de la licitación de los silos, es decir, si me va a convenir, y determine la existencia final de los materiales y la orden en proceso. Bueno, dice confeccionar la hoja de costos. Entonces primero nos preguntamos, ¿qué es una hoja de costos? La hoja de costo es un documento obligatorio que voy a tener que llevar cuando hago sistema de costos por órdenes, que viene a ser como si fuese un mayor auxiliar. Es decir, voy a ir anotando en la hoja de costos cada uno de los costos que voy incurriendo a medida que los voy conociendo. Es decir, compré materiales, bueno, ¿cuánto de esos materiales va a esta orden? Y ya voy anotando en cada uno. ¿Tengo tanta mano de obra? Bueno, ¿cuánto es de cada una de las órdenes? Y lo voy haciendo por orden. Y debo habilitar una orden de trabajo por cada una de las órdenes que tenga en marcha dentro de la empresa. Entonces, una vez que hago la sumatoria de todos los costos de esa orden, voy a tener el costo total de esa orden terminada. Bien, vamos primero a analizar la materia prima. O sea, ustedes saben que para analizar costos tengo 3 elementos fundamentales. Materia prima, mano de obra y carga fabril. Hasta ahí estamos. Entonces, si yo tengo que analizar costos, entonces voy a ver cómo distribuyo la materia prima en cada una de las órdenes. Entonces voy a empezar a analizar por elementos del costo. Vamos a la materia prima. Y tengo, fíjense, de acuerdo a los enunciados, la orden de producción 1, que si bien venía en proceso de antes, pero como me está dando los datos y me está diciendo que analice los costos de las órdenes, tengo que tenerlo en cuenta. La orden de producción 1 tenía, o sea, de acuerdo al requerimiento de material que hice al sector, en este momento, porque ya tenía otros costos, tiene una orden de producción de 200 kilos. Fíjense, del requerimiento 1, material directo para la orden P1, 200 kilos. Me fijo y la P1 no tiene más requerimientos de materiales. Por lo tanto, ya lo puedo cerrar acá, a esto. O sea que para la orden de producción 1, tengo 200 kilos, a 500 son 100.000 pesos. Después vamos a seguir con la próxima orden de producción, que es el silo 1. Y fíjense que el silo 1 tiene 1, 2, 3 requerimientos de materiales, de 100, de 100 y de 200 kilos respectivamente. Entonces, quiere decir que al cierre del periodo, para la orden de producción del silo, se pidieron 400 kilos de materiales, a una razón de 500 pesos tengo 200.000. Y después digo, bueno, ¿cuál es la otra orden de producción que tengo en marcha? El silo 2. Y el silo 2 hizo un requerimiento de 150. Entonces, saco la cuenta también cuál es el requerimiento de materiales en pesos de esa orden de producción. Y fíjense que lo único que saqué es materiales directos. Recuerden que los elementos del costo es materia prima, mano de obra y carga fabril. Y la carga fabril vamos a tener los directos, los indirectos, entonces bueno, lo vamos viendo aparte. ¿Por qué esto? Porque quiero incurrir en que yo ya sé que a la hoja de trabajo de la orden de producción 1 le voy a imputar 100.000 pesos de materia prima, a la orden de trabajo del silo 1 200, y así también con la orden del silo 2.
Después tengo la cantidad de Profe, materiales. Una pregunta, profe. Los 500, ¿de dónde los sacó? Porque no lo puedo ubicar dentro del anunciado. Los 500, que es el costo, estos, Sí, y sí. te dice, a ver en qué parte. Abajo del cuadro dice compra de Abajo del cuadro materiales. dice, compra de materiales directos 1000, a 500 pesos el kilo. Ahí lo vi, disculpe, Listo. gracias. No, por favor. Pero entonces fíjense, que me había dicho que yo compré 1000 kilos, pero en realidad los que requerí al departamento de insumos fueron 750, los 200, los 400 y los 150. Les vuelvo a repetir, siempre como esto es Excel, tienen la formulita de donde salen los números. Entonces, si yo había comprado 1000 kilos y usé 750, quiere decir que la existencia final de materia prima que me quedó para seguir utilizando en otras órdenes de producción son 250, ¿sí? Tiene un valor de 125.000. ¿Se entendió el análisis del material directo? Sí. Fíjense que tomé, ¿qué fue lo que compré? Lo distribuí en cada sector de acuerdo al precio y me fijo a ver cuánto todavía me queda para poder utilizar. Sigo con el material indirecto, porque fíjense que en la planilla de requerimientos teníamos que el requerimientos, el 2 y el 3 era de material indirecto. Material indirecto, ¿dónde está? Acá. Vamos a hacer así, materia prima, materiales indirectos. Aguarden que se me abrió la puerta. Y vamos a ver los materiales indirectos. Fíjense que abajo del cuadro me había dicho que habían comprado 500 kilos a 150. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces, compramos 500 kilos. ¿Cuántos consumimos? De acuerdo al requerimiento 2 y al requerimiento 3, consumimos 400 kilos, 300 y 100. Quiere decir que la existencia final de materiales indirectos tenemos 100, los 500 que compramos menos los 400 que consumimos, y tenemos el valor, es decir, tengo una existencia final de, vamos a marcar la existencia final de los dos, tengo una existencia final de 15.000 pesos de materiales indirectos. ¿Sí? Chicos, ¿dudas hasta ahí? No, nada. No, perfecto. Bien. Profe, ¿Vamos? Sí. en materiales indirectos, ¿cómo lo tendría que, diríamos, apropiar a las diferentes órdenes? Y después lo vamos a ver también con la carga fabril. Ah, ok. Listo. Acordate que los materiales indirectos van dentro de carga fabril. Vamos a analizar la mano de obra directa. La mano de obra, vamos a ver qué datos nos daba de la mano de obra. Nos dice, el costo por hora de los operarios es de 180 pesos y se presenta el siguiente informe de horas trabajadas. Para la orden de producción 1, para la S1 y la S2. Trabajaron 800 horas, 1000 horas y 200 horas. Me da el costo de cada una de las horas. Esto no es más que sacar el costo unitario por la cantidad de horas que trabajaron. Quiere decir que al final de las órdenes de producción, trabajaron 2000 horas y me da el costo de mano de obra por orden de producción. Esto es más que fácil, no hay nada distinto. Y sí tenemos una mano de obra indirecta, que es la que me dice más abajo, que además existe un ingeniero que supervisa las obras, cuyo costo total es de 35.000. ¿Y por qué es una mano de obra indirecta? Porque no la podemos asociar especialmente a una orden. Es un solo ingeniero que va rondando por toda la fábrica,
controlando todas las órdenes de producción. Entonces ahí, esos 35.000 después también va a ir prorrateado en cada una de las órdenes. Y ahí tenemos la mano de obra indirecta, la del ingeniero. Bueno, en la mano de obra no hay grandes cosas. Vamos a ver a la carga fabril que me está pasando. Me dice que los costos incurridos, o sea, otros costos incurridos, ya me está diciendo que es la carga fabril. Es la amortización, los alquileres, la energía, otros costos indirectos. Y que se sigue el criterio de distribuir los costos indirectos en función de las horas trabajadas. Entonces, fíjense, vamos a ver cuáles son los costos indirectos que tenemos. La amortización de equipos, el alquiler de los materiales, la energía eléctrica, otros costos indirectos, en donde llego a un subtotal de 25.000 pesos. Es lo que ya me da como dato. Pero yo sé que la carga fabril no es solamente este tipo de costos. Tengo los materiales indirectos, que es lo que me preguntaba hace un ratito Manuela. Entonces voy a la existencia, voy a los materiales indirectos, y fíjense que cuánto había utilizado yo de materiales indirectos. 60.000 pesos, de acuerdo al requerimiento del 2 y el 3. O sea, estos 15 es lo que me quedó. Lo que yo utilicé son 60.000. Entonces, vengo acá y fíjense que luego de que yo sumé lo que ya me da como costo y como carga fabril, le agrego los materiales indirectos de 60.000 pesos y también le agrego la mano de obra indirecta de los 35.000, que es el ingeniero que va dando vuelta por la empresa. Quiere decir que el total de la carga fabril son 120.000 pesos. Quiere decir que si yo tengo que armar la hoja de costos, bueno, después lo vemos. La hoja de costos, ¿qué me dice? Yo tengo que acumular costos en esa hoja. Digo, bueno, a ver, ¿cuánto de materia prima tengo para la orden 1? Y para la orden de S1 de materia prima consumiste 200.000 pesos. Bien, primer elemento del costo. ¿Cuánto de mano de obra me llevó S1? Y S1 te llevó de mano de obra 180.000. Listo, ya es otro costo que anoto en la hoja de costos y voy acumulando. Entonces después digo, bueno, ¿y cuánto de carga fabril? Recuerden que para calcular el costo tengo que tener en cuenta los 3 elementos de la composición del costo. ¿Se acuerdan cuando en primero yo los embromaba tanto cuando les decía, cuando yo hablo de los elementos de la ecuación, que era el activo, el pasivo y el patrimonio neto? Bueno, sigo con el mismo verso. Hablo de los elementos de la ecuación. Y la ecuación acá, ¿cuál es? Costo igual a materia prima, más mano de obra, más carga fabril. Y la carga fabril, yo todavía no sé cuánto le voy a imputar a cada orden, porque es lo que tengo que analizar acá. Una vez que tengo el detalle discriminado de cada uno de los gastos o erogaciones que yo sé que se dieron como carga fabril, tal es el caso de la amortización, de los alquileres, de la luz, a eso le voy a sumar el material indirecto y la mano de obra indirecta, que son los que forman parte de los costos indirectos de fabricación. Quiere decir que el total de costos indirectos son 120.000 pesos. Pero el enunciado, y fíjense que me lo está dando, me dice la carga fabril se distribuye en base a las horas trabajadas. Está re fácil, porque bien me podría haber dicho la carga fabril, por ejemplo, la amortización de equipos, la puedo hacer un prorrateo directo, una asignación directa, a lo mejor se usa un solo equipo en una sola orden, los alquileres, y voy a ver cuántos metros cuadrados me significa cada orden de producción. O sea, fíjense que yo acá podría haber utilizado otras bases de distribución, pero ya el práctico me dice, no, la carga fabril distribuirla en base a las horas hombres. Entonces, si yo tengo, ¿cómo hago para hacer la distribución? Y si tengo 120.000 pesos de carga fabril y me está pidiendo que la distribuya en base a las horas hombres, lo primero que tengo que ver es que el numerador van a ser los costos indirectos de fabricación y el denominador va a ser la cantidad de horas hombres que me insumieron
o incurrí en las 3 órdenes, las 2000 horas. Entonces, quiere decir que por cada hora hombre en cada uno de los sectores de producción, voy a tener 60 pesos de carga fabril. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuál es la carga fabril por sector o por orden? Y si la orden de producción tenía 800 horas, fíjense que lo saco de acá, si la orden de producción tenía 800 horas a 60 pesos la hora, 48.000. Si la orden de producción del silo 1 tenía 1000 horas a 60, 60.000. Y la orden de producción del silo 2 tenía 200 horas hombres a 60, 12.000. Fíjense a qué llegué. Llegué a distribuir los 120.000 pesos de los costos indirectos de fabricación por orden. Quiere decir que esos 120.000 pesos, o sea, fíjense que acá es fácil. O sea, ¿qué haríamos? 120.000 dividido 3, le pongo 40 a cada uno. Pero no, ¿por qué? Porque cada orden tiene sus requerimientos y uno lleva más gente, otro lleva menos gente, uno lleva más materiales, otro lleva menos. Entonces lo tengo que hacer con una base de distribución concreta, que me diga, bueno, entonces fíjense que obviamente es mayor el trabajo que insume hacer el silo 1 en este caso, que lo que ya llevo para hacer el silo 2. Y acá está la respuesta de que por qué no hacía uno solo, si iban a ser de las mismas características. Y porque capaz que el silo 1 lo empecé hace 2 meses y el silo 2 lo empecé la semana pasada. Entonces la cantidad de costos que llevo incurrido en una orden y en otro son distintos, porque estamos en diferentes etapas del proceso. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Pero fíjense que como los 120.000 los distribuí en cada uno de los hilos. Entonces, lo que yo hice hasta acá no es más que con los datos que me dieron, decir, bueno, a ver, ¿cumplo con la función o con la fórmula de elemento del costo? Fíjense que no hice más que eso. Decir, bueno, de los materiales que tenía, ¿cuánto van a cada orden de acuerdo al costo que tenía? ¿Cuánto me quedó? De la mano de obra directa, la distribuí en cada uno de los sectores, separé la indirecta. O sea, no hice más que sacar cuentas y determinar cuál es hasta este momento el costo de producción por orden. Vamos a la hoja de costo, porque o sea, fíjense que el primer pedido que me hace el práctico es confeccionar la hoja de costos. Y hasta ahora no hice hoja de costos. Hasta ahora lo único que saqué es cálculo de costos. Ahora los tengo que empezar a volcar a la hoja. Y vamos a la hoja de costos. Fíjense, es esta. La hoja de costo para la orden de producción 1. Obviamente la hoja de costos tiene que tener anotado todo. A lo mejor tenía saldos al inicio, saldos al final, cómo empecé, cómo terminé. Entonces, la orden de producción 1, que es la que ya venía desde el ejercicio pasado, yo tengo que ver si tenía una existencia inicial. Entonces eso sí me los da los datos del proceso. Y fíjense que me decía, la orden de producción 1 en proceso tiene una materia prima de 500.000 pesos. Entonces ya venía con una orden en proceso de materia prima de 500.000. También tenía un inicial de mano de obra de 200.000 y tenía un inicial de carga fabril. Fíjense que acá les pusimos datos iniciales. O sea, porque esa orden ya venía de antes. Bien, ¿qué consumí? Y fíjense acá cómo voy anotando los cálculos que saqué en la hoja anterior. ¿Qué consumí para la orden de producción 1? Y para la orden de producción 1 consumí, vamos a poner en celeste la orden de producción 1, consumí 100.000 de materia prima, consumí 144.000 de mano de obra directa, y fíjense, 100.000 de materia prima, 144.000 de mano de obra directa, y de carga fabril voy al final en donde saqué la distribución en cuanto a la base de distribución 48. Entonces, tomo la existencia inicial, tomo el consumo del periodo, y fíjense cómo me quedó. Existencia inicial más consumo, 600.000. Existencia inicial más consumo,
O sea, ¿cómo voy a seguir a partir de este momento? Es decir, si esta orden de producción yo acá todavía no la terminé y paso a otro ejercicio, voy a iniciar con estos saldos. Quiere decir que hasta el momento esta orden de producción tiene un costo total de 1.192.200. Pasamos a la orden del silo 1. El silo 1 se empezó a fabricar en este periodo, por lo tanto no tengo nada de existencia inicial. Entonces voy a cuando hice los cálculos y me pregunto, ¿cuánto gasté de materiales para el silo 1? Gasté 200.000, gasté 180 de mano de obra y gasté, acá este era celeste, me quedó mal, y gasté 60 de carga fabril. Voy a la hoja de costo, fíjense, 200, 180 y 60. ¿Sí? Entonces, al cierre, ¿cuánto me llevó de insumos el silo? 440.000. Y lo mismo hago con la orden del silo 2. ¿Se entiende entonces cómo armamos la hoja de costo? La hoja de costo, acá yo se las hice de esta manera. De acuerdo a cada empresa, cada cual va a tener su forma de analizar costos, chicos. O sea, va a ser la hoja de costo es un formulario interno, entonces la forma de cómo desarrollarlo o de dibujarlo va a variar de acuerdo a la empresa. Pero una forma es esta. Fíjense que no dice más que si lo que quiero sacar es el costo, los 3 elementos, cómo arrancaron, qué fue lo que pasó en el medio y cómo terminaron. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al otro práctico. No, al otro práctico. Dice, confeccione la hoja de costos, que los tenemos acá. O sea que, fíjense que esto es una pavada, pero para poder hacer esto tuvimos que hacer todos estos cálculos anteriores. Dice, determine los costos de las órdenes terminadas y comente sobre la conveniencia o no de la licitación de los silos. Determine la existencia final de los materiales y la orden en proceso. Bien. Determine los costos, el punto 2 dice, determine los costos de las órdenes terminadas y comente sobre la conveniencia o no de la licitación. Fíjense que al final del periodo, en la parte de arriba me dice se terminaron la producción 1 y el silo 1. Y me está diciendo, ¿realmente el silo 1 te conviene hacerlo? O sea, ¿estuviste bien con el precio de venta que habías pasado? ¿Qué te pasó en esa producción? Entonces vamos a ver el costo de las órdenes terminadas. ¿Qué órdenes se habían terminado? Y se terminó la orden que ya venía arrancada de ejercicios anteriores, la 1, por 1.192.200, y se terminó el silo 1. Bien. Pero, para analizar... Sí. ¿El 1.192.000 de dónde lo saca? De acá. De la sumatoria de la orden de producción de la que se terminó. Gracias. Bien. Entonces, yo para analizar si esta orden de producción que les estoy marcando acá del silo 1 realmente me sirvió o no me sirvió, ¿qué tengo que hacer? Un análisis de resultado. Ventas menos costo. Y cuando yo voy al enunciado, me dice que cuando se gana la licitación, se ganó por un importe de 420.000 pesos cada uno de los hilos. Entonces, es fácil. Si yo cada silo lo voy a vender a 420.000, y ya estoy de antemano sabiendo que ese silo me salió 440, ¿a ustedes les parece que hice un buen análisis de costo? No. Entonces, fíjense que en este caso, yo me apresuré a dar un precio de venta en la licitación, porque las licitaciones, si bien saben, normalmente se hace en los estados, en los entes públicos, en donde saca una licitación y dicen, bueno, tengo que hacer tal cosa, y se presentan diferentes empresas dando un precio, ofreciéndose. Claro, yo ahí me presento, me ofrecí por 420.000 que pensé, por 420, que pensé que era lo que me podía llegar a salir a hacer ese silo. Resulta que después que lo hago, me doy cuenta que perdí.
Pero a lo mejor yo digo, bueno, perdí 20.000 pesos, haciendo los cálculos finos, sí, económicamente perdí. Ahora, ¿qué pasa si ese silo, como bien me decía el enunciado, era para una empresa que tenía un buen mercado y que podía servirme como para abrir mercados posteriores? Profe, perdón. Sí, Prefiero perder 20.000 pesos ahora, pero saber que después esa empresa me va a seguir dando laburo. exactamente, a eso venía. Capaz que la pérdida es hoy, con el primer silo que hice. Pero si ya ese mercado me está diciendo que puedo llegar a impactar en otros y capaz que esa referencia me llevó a que el día de mañana me pidan 10 silos más, yo ya sé que ese silo me va a salir de costo 4.40, entonces puedo empezar a analizar y hacer un precio de venta en base a ese razonamiento y a ese piso que cuando yo hice la licitación anterior no lo tenía. Entonces, bien como dijo el compañero, prefiero perder 20.000 hoy, pero sé que los voy a terminar ganando el día de mañana con el mercado que estoy cubriendo. ¿Se entiende? Ahora si me dicen, el enunciado, mira, tenés que hacer 2 silos, pero olvídate, estos te compran ahora, no te van a promocionar, ¿no? O sea, es esto y punto, y bueno, sí, perdí 20.000, hice mal los números. Pero con otra expectativa y con otras fortalezas que me están marcando del mercado, digo, bueno, pierdo 20 ahora, pero los gano el día de mañana, ¿sí? Y si vemos el último punto que me están Profe. indicando, Me está sí, cortando Que queda un menos de un minuto. bueno, no, pero es fácil, es esto, y después hacemos otro y hacemos el del práctico adicional. Fíjense, dice, las existencias, Una pregunta rápido. determine la existencia final de los materiales y las órdenes en proceso. Profe, alguien le quería hacer una pregunta. Sí, De la orden P1, ¿no se hace esto porque no tenemos el precio de venta? Porque como que Claro. te dice costo de órdenes terminadas, pero faltaría de la no, P1. no pero tenemos en el este precio de caso venta de la P1. No tenemos el precio de venta, claro. No. Fíjense, me pide las existencias finales y de la materia prima directa la tengo, porque es lo que saqué acá. Existencia final, me quedan 250 kilos, a 500, 125.000.